Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, estamos en Edificando el Hogar. Sea bienvenido en el nombre de Jesús y vamos a empezar con un tema que es importante, amado hermano, dentro del hogar. Sabemos que muchos temas son importantes, son de trascendencia para la comunión, la edificación de nuestros hogares, pero sin lugar a dudas, creo que este tema ha marcado a muchos adultos. Tanto ha marcado como adultos como puede marcar a los niños o ha marcado a los jóvenes. Sin embargo, creo yo, ¿verdad?, que la palabra de Dios viene a ser un bálsamo para nuestras vidas. Pero también algo muy importante, quiero decirte que en nuestro México hay un dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Sin embargo, Dios en su bondad y misericordia, en el libro de los Proverbios dice que cuando se castiga al insensato, el que va apenas empezando logra comprender ciertas cosas. De manera que entonces podríamos desechar esa enseñanza que aunque la gente, ¿verdad?, dice que es una sabiduría popular, pero tenemos que nosotros entender que no hay otra sabiduría mejor que la de Dios. Que podríamos nosotros basar nuestra vida en una sabiduría popular o en la sabiduría de nuestros abuelos, tatarabuelos, pero hermano, tendríamos que desechar esa sabiduría, no porque sea mala, sino porque es algo importante, amados hermanos, que nosotros vayamos en un camino diferente, que vayamos en un camino que lleva hacia la vida, en un camino que lleva hacia los cielos de los cielos. Así es que no estoy diciendo que sean malos los dichos mexicanos, ni tampoco estoy diciendo que la sabiduría de nuestros antepasados sea equivocada, sino que podríamos decir que lo mejor no se equipara a lo excelente, o lo excelente no se puede comparar con lo perfecto de Dios. Entonces de ahí, hermano, como que vayamos cambiando ciertos pensamientos, ciertas ideas y tengamos las ideas, los pensamientos de Jesucristo, y eso nos va a llevar a un triunfo dentro de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras actividades, en el trabajo, en el negocio, en nuestras escuelas, y que esto, ¿verdad?, pueda venir a bendecir nuestro hogar. Así es que sea bienvenido en el nombre de Jesús a su programa Edificando el Hogar, donde buscamos que a través de la palabra podamos tener hogares felices, hogares llenos de la gracia y de la misericordia de Dios. Así es que el tema de esta noche le puse la preferencia de los hijos. Y que eso, hermano, es muy claro. En muchos hogares se prefiere al mayor o al menor o al de en medio, y que eso, si ya somos adultos, a lo mejor marcó nuestra vida en la niñez o en la juventud, y que eso vino a traer problemas en la vida adulta. Sin embargo, ¿verdad?, yo sé que es complicado hablar de las preferencias, y que aún Dios, ¿verdad?, tiene preferidos, tiene gente que ama un poco más o mucho más. Pero cuando vemos cómo Dios lo hace, nosotros podemos notar ciertas como directrices para que nosotros no nos equivoquemos, para que nosotros no podamos poner pleito y pelea dentro de nuestros hijos. Y entonces quiero llevarlo a ciertos ejemplos que vienen en la Biblia para marcar una pauta. Generalmente en este programa lo que hago es poner o leerles pocas citas, una, dos, a lo máximo tres, pero hoy tengo 4 porque se me hace de suma importancia que este tema lo podamos llevar a lo que ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué nos dice la historia bíblica acerca de errores como estos? Así es que mire, en el libro de Job capítulo 1, versículo 4, usted sabe que Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, el cual Dios se agradaba de él, y vemos múltiples situaciones, ¿verdad?, que Job era un hombre que agradaba a Dios. Sin embargo, ¿verdad?, vemos que cuando en la Reina Valera 60 o en muchas versiones lo ponen como perfecto,
Pero sin embargo, cuando vamos a estudiar, ¿verdad? No se refiere a que es una persona perfecta, que no tenga error, sino que se refiere a un verbo que hace referencia a que tenía ciertas cualidades que lo llevaban más por encima de. Y esas cualidades no eran de unas cualidades natas, sino unas cualidades que aprendió a través del temer a Dios, de honrar a Dios. Entonces, este hombre tenía varios errores. Uno de ellos es este. En el versículo 4 dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Vemos aquí que es un Job que sabe de la problemática de sus hijos, que están comiendo, bebiendo, pero vemos aquí una situación en la cual, por ser varones, como que sopasaban, ¿verdad?, la perspectiva de las mujeres, porque dice, en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas, o sea, como que ellos hacían las fiestas y llamaban a las hermanas. No vemos en el cual, ¿verdad?, las hermanas invitaran a los hermanos. Entonces podríamos pensar, ¿verdad?, en una diferencia tal vez económica, diferentes tipos de situaciones que hacían que los hombres, ¿verdad?, hicieran las fiestas y convidaran a las hermanas. Sin embargo, cuando vemos al final en la vida de Job, en el capítulo 42, versículo 15, dice: y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Recuerde que los primeros hijos murieron. Bueno, Satanás, ¿verdad?, Lucifer, destruyó a sus hijos. Sin embargo, Dios le permite vivir después de todo lo que pasa, y él, ¿verdad?, concebir hijos. Y cuando están en la edad de herencia, les reparte a todos una herencia. Y hoy por hoy vemos que mucha gente empieza a hacer esa segmentación o esa división en su propio hogar, porque uno es hombre y otro es mujer. Sabemos que cada uno tiene cualidades diferentes. No podríamos decirle al hijo varón: ten un hijo, porque eso es imposible. Ni tampoco, ¿verdad?, podría decirle yo a la mujer, ¿sabes qué? Corre de la misma velocidad que un hombre, porque no, son cosas que humanamente, hermano, que somos diferentes. Así Dios nos creó. Pero sin embargo, hay cosas que no deberían de hacer la diferencia. El ser hombre y ser mujer no debería de traer diferencia, en este caso, de herencia. Si son hijos, entonces les tiene que dar al uno o al otro, sea hombre, sea mujer, por igual. ¿Por qué, hermano? Porque entonces vemos que hay preferencias, y las preferencias pueden ser múltiples situaciones, porque hay preferencias o predilecciones hacia ciertos hijos. Sabemos, hermano, y aquel padre que quiera debatir en ello, no estoy para debatir, estoy para exponer la palabra. Pero sin embargo podemos notar que hay padres que quieren más al cierto hijo porque es responsable, y al otro no es tan responsable. Es claro, hermano, que ciertas cualidades podrían como que favorecer a uno que a otro, pero ahí es cuando Dios nos enseña que a través de no lo que somos, sino lo que hacemos, sí repercute en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, no lo que somos, sino lo que hacemos, eso va a repercutir. Sin embargo, cuando hablamos de herencias, cuando hablamos de bendiciones, cuando hablamos de tratos, cuando hablamos de cercanías, ahí no puede haber ninguna diferencia, porque eso lo hace el amor. Aun cuando nosotros pecamos o no obedecemos al 100% a Dios, o no le obedecemos, Él está ahí al tanto de nosotros. Él nos da, Él nos bendice. Sin embargo, Él da una mejor porción. Bueno, no es que él la da, pero eso fue un decreto, ¿verdad? Son leyes que dice la Biblia, que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, estas bendiciones te vendrán. Entonces Dios no hace excepción de personas, sino que como que la victoria de cada persona está ligada a qué hace y qué no hace. De la misma manera, entonces los padres deberían de dar ciertas directrices, ¿verdad? Pero sin tocar que haya diferencias en los hijos. No es que tú hagas diferencias, sino de que ellos hacen ciertas diferencias. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Un hijo estudia y el otro no estudia.
ahí no habría ninguna diferencia. ¿A qué me refiero, verdad? Porque al otro a lo mejor no le gusta estudiar. No estoy diciendo que sea aplausible aquel que abandona los estudios, porque aquí habría diferentes cosas, ¿verdad? Pero una de ellas es, simplemente dejó los estudios porque no quiere. Como que tendríamos que ver por qué. Tal vez porque no le gusta esa carrera. Bueno, podríamos decir, ¿verdad? Tal vez porque es flojo. Entonces ahí sí ya hay una causa-consecuencia de... Sin embargo, ¿verdad? Un padre pues se va a sentir mejor, se va a sentir a gusto cuando un hijo, ¿verdad? Termina sus estudios profesionales. Pero el que uno, ¿verdad? Haga esa diferencia de por qué es hombre o es mujer, o porque es el mayor o es el menor, no tienen un sentido. Y eso crea conflictos dentro de los hijos. Y si hay conflictos en los hijos, la Biblia nos enseña que aún llegan a amargar, ¿verdad? A entristecer a los padres. Y quiero mostrar un ejemplo para que veamos en esta noche que sí es importante, hermano, que veamos cómo tratamos a un hijo o al otro, cómo tratamos al niño o a la niña, cómo tratamos, mire, esto es bien tremendo, pero muchas veces es que es el menor. Eso no le da derecho, a trato preferente. Si es de entender que a lo mejor el que tiene 18 años, pues tiene que ir a la universidad, y el que es de 3, pues va a estar en el preescolar, ¿verdad? Pero sin embargo, creo que si el mayor tiene responsabilidades, el menor también, a su edad, a su capacidad. Pero cuando a uno se le quitan las responsabilidades y a otro se le dan nada más porque es mayor o menor, vienen problemas. Mire, en Génesis capítulo 37, versículo 3, dice aquí: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Sabemos que avanza la edad, ¿verdad? Y se tiene otro criterio. Pero sin embargo, cuando vemos esa acepción que hace Jacob, que es Israel, cuando hace esa diferencia, nada más porque a su hijo lo tuvo en la vejez, como que era el pequeñito, ¿verdad? Entonces era claro que los hijos mayores iban a tener problemas con el hijo menor. Porque no era porque, sacó buenas calificaciones, porque es responsable. Entonces como que dentro del hogar los hijos saben quién se va ganando ciertas oportunidades, llamemos de esta manera. Porque vamos, están en la edad de la juventud y al mayor le dan permiso solo porque es mayor. No tiene como que pies o cabeza, y ahí está surtiendo efecto la predilección de los padres. Ya está ahí habiendo una diferencia, solamente porque hay un amor especial, ¿verdad? A ese, o el mayor, al menor, o el del medio. Sin embargo, siendo justos, ¿verdad? Podríamos decir, es que al mayor se le dio permiso porque terminó de hacer todas sus tareas, es responsable, hace esto. Entonces creo, ¿verdad? Que va viendo esas oportunidades que cada quien se gana, y Dios así de la misma manera lo hace. Podemos ver que a Jesucristo, ¿verdad? Él hizo todo, aprendió obediencia y fue elevado a lo sumo. De ahí podríamos ver a los diferentes hijos que somos, y que dentro de cada uno de nosotros como que va surtiendo un efecto, ¿verdad? De es responsable, me ama, me procura, me obedece. Y entonces dentro de eso ya es la actitud de cada uno de nosotros. Pero que Dios haga excepción de personas no la hace. Vemos que mandó a su Hijo para dar la vida por todo el mundo, por todos. No dijo, es que este me cae bien, no le da salvación, no. Él da la bendición para todos, de cada uno depende tomarla o no tomarla. Y no es de decir, yo la tomo en el nombre de Jesús, no. Sino que cada bendición, recuerde que está amarrada a un procedimiento que hacer. Y entonces vemos aquí, ¿verdad? A un Jacob que tiene predilección por José solo porque lo tuvo en su edad avanzada, porque ya era viejo, porque a lo mejor ya era cansado, pensaba diferente, pudo haber enternecido, ¿verdad?, su corazón.
Y hacía esa diferencia. Y nosotros podemos notar, amado hermano, grandes descalabros en esa vida, en esa familia. Vemos que los mayores lo venden, ¿verdad? Aún lo hacen pasar por muerto, porque llegó una envidia tal por esa diferencia que hacía su padre. Entonces, hermano, sí debemos nosotros estar al pendientes de esto. También podríamos narrar la historia de David, el cual David, ¿verdad? Vemos que David era un joven, un muchacho, y que tenía gracia delante de Dios. Era como un joven abierto, ¿verdad? Y vemos que está la guerra, está el gigante, y empieza a preguntar, y vemos el maltrato de los hermanos, donde dice, ¿tú qué estás haciendo? Solamente quieres aquí venir a chismorrear, y vemos una postura de sus hermanos mayores, como que teniendo envidia de él. Entonces, hermano, es importante que nosotros seamos justos. Si vamos a dar herencia, tiene que ser a todos los hijos. Si vamos a dar medias herencias, a todos los hijos. No podemos estar dando una cosa a uno, otra cosa al otro, y tenemos que tratar de ser justos. Y creo yo que una de las cosas para ser justos, creo que muchas de las veces, ¿verdad?, lo que se dé se tiene que dar enfrente de todos los hijos y dar el porqué, para que entonces no haya ese conflicto entre hermanos. Vemos, hermano, la vida de José, la vida de David, que los hermanos le hicieron la vida difícil a sus hijos. Pero ahora quiero solamente hacer una breve acotación acerca de este problema. Cuando nosotros investigamos tanto la vida de José, de Jacob, de sus hermanos, la vida de David, podemos notar una situación bien terrible y bien grave. Notamos que hay un Jacob que está enamorada de una mujer que se llama Raquel. Esta mujer, de Raquel, esta mujer, dice la Biblia que era hermosa, de buen parecer, y que Jacob se enamora de ella. Sin embargo, usted sabe la historia en la cual le da a la hija mayor que se llama Lea, y Lea no era hermosa. La Biblia, aun cuando vemos diferentes versiones y estudiamos, nos dice que tenía un poco problema en los ojos, y podríamos pensar que tenía los ojos extravismo o algún tipo de problema en los ojos. Entonces vemos esta situación y empezamos a ver que en el caso de Abraham solamente tuvo una esposa. Ya cuando fallece su esposa, pues tuvo su tiempo de duelo y tiene otra esposa, pero no tuvo las dos al mismo tiempo. También podemos notar la vida de un Isaac que tiene a su esposa Rebeca y solamente tuvo a esa esposa. Pero vemos a un Jacob que entonces tiene problemas, ¿verdad?, con dos mujeres. Y tiene graves problemas porque después empiezan a competir esas dos hermanas por el mismo hombre, por el mismo esposo. Eso no era plan de Dios, ni eso viene en el orden divino. Sin embargo, ¿verdad?, vemos ese error de Jacob. No obstante, ahí no termina el error de Jacob. No me estoy saliendo del tema, sino estoy explicando esto para avanzar en un punto que quiero llegar. Vemos que empiezan a pelear estas dos hermanas, y entonces cada una tenía una mujer que era su criada, su sirvienta, y observamos que en ese tiempo a los sirvientes se les podía usar como bien les placiera, y cada una le dice: allégate, toma a mi sierva y acuéstate con ella y ten hijos con ella. Ambas mujeres hicieron lo mismo, y cuando vemos el relato de la envidia de los hermanos, uno de los primeros problemas es que va a haber rivalidad entre hermanos cuando son medios hermanos. Y eso es terrible. Va a haber rivalidad. Independientemente, es que les doy por igual. No, va a haber rivalidad. ¿Por qué? Porque son hijos de diferente madre o de diferente padre. Y eso viene a traer problemáticas en medio de los hermanos. Aunque pueda haber un vínculo, y es que desde chiquitos estuvieron, a final de cuentas no tienen la misma raíz, tienen diferentes raíces, hablando genéticamente, espiritualmente hablando, y eso va a traer problemas en algún momento.
En los dos ejemplos que le estoy dando, tanto el de José como el de David, ambos venían de ser medios hermanos de los demás, y eso les creó conflictos. Eso creó conflictos de intereses, eso creó problemáticas en medio de una familia, en medio de familias que sabemos que fueron bendecidas por Dios. Pero creo yo que si hubieran podido ahorrar ese tipo de problemáticas, ahora, siglo XXI, año 2021, podríamos evitarnos muchas problemáticas si viviéramos conforme a la palabra de Dios. Y eso, hermano, crea conflictos dentro de los propios hermanos. Crea conflictos entre medios hermanos y en los hermanos, ¿verdad? Consanguíneos que tienen al mismo papá y a la misma mamá, también crean problemas por la diferencia que hace papá o mamá. Y eso es terrible, hermano, porque vemos, en este caso lo querían matar a José. Vino, ¿verdad? Judá y dijo, no lo maten, pero al final de cuentas no, como que mitigó, ¿verdad? El castigo, pero sin embargo él también tenía problemas con José. De la misma manera con David, estaban impidiendo que él creciera, que conociera. Y eso crea conflictos. ¿Cuántas veces hemos visto, hermano, que los padres fallecen, queda el terreno intestado y se pelean los hermanos? Ha habido noticias donde se matan entre sí. No es por la herencia en sí, eso que quede claro. La gente dice, es que yo no voy a dejar problemas. No, es que ya estás dejando problemas al momento de prevalecer a lo mejor tu amor, tu cariño, tu afecto hacia alguno de ellos. O alguno, a lo mejor tú dices, los amo por igual, pero a uno castigas más frecuente, a uno regañas más frecuente. Estás haciendo excepción y eso, ¿verdad?, va a traer problemas entre los propios hermanos. Si tú, amado hermano, has vivido algo de esta índole, si tu corazón está dolido con tus hermanos, entra a la presencia de Dios, búscalo y que te sane tu corazón. Porque no estoy diciendo que los padres lo hagan con el fin de que los hermanos se lleven mal. No, simplemente va, como seres humanos hay errores, hay pecado, hay falta de sabiduría. Y que los padres, ¿verdad?, crían o criamos por las ideas que tenemos. No todas son buenas. Sin embargo, cuando nos acercamos a la palabra de Dios podemos notar los errores que hicimos. Y enmendarlos es complicado. El único que los puede enmendar y que puede cambiar las cosas es Dios, no nosotros. Entonces, los padres no es de que, sí, voy a hacer esto para que después se peleen. No. Fue la manera que a lo mejor ellos les resultó, o fue la manera que creyeron más correcta. Entonces, sin embargo, si tú has tenido este tipo de problemas, hermano, no guardes tú algún resentimiento con tus hermanos. Tus hermanos no son culpables, ni tampoco tus padres. Creo que fue problemática de las circunstancias, de los errores, es un cúmulo de situaciones, pero que al final prevalecieron y que por eso a lo mejor no se llevan bien los hermanos. Entonces, amado hermano, es importante que nosotros rompamos en el nombre de Jesús ese tipo de problemas. Si ya estás grande, ya está el problema ya hecho, ir a Dios a que sane el corazón. Si tú como padre estás viendo ese tipo de problemas, ¿verdad? ¿Por qué a mí me prestas y a él no? Y estas cosas, ¿verdad? O ¿por qué a él sí le prestas y a mí no? ¿Por qué haces esto y a mí no? ¿Por qué me regañas y a él no? Entonces, explicar, ¿verdad? Y que no sea nuestra predilección, sino el desarrollo de cada quien, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos a un Israel, un Jacob, dice aquí, y José, que amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. Entonces, hermano, yo sé que podría amar más a uno que a otro, pero eso no debe de afectar las decisiones de disciplina, de dar, de enseñar, de regaño. El amor, hermano, tiene que ser justo. El amor tiene que ser parejo para cada uno de los hermanos. Porque entonces si no va a haber problemas dentro de los hermanos y eso llega a terribles historias, ¿verdad? Ahora, quiero poner un último ejemplo bíblico acerca de todas estas cosas, de cómo los padres
hacen predilecciones y muchos de ellos es por afinidad. Miren, en el libro de Génesis capítulo 25, versículo 27, dice aquí, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces, mire, vemos aquí esa predilección, tanto de papá y de mamá, porque el que era hombre, ¿verdad? Fiero, con destreza, que salía al campo, que le echaba ganas en el campo. Vemos que así le agradaba a Isaac. Pero vemos a un Jacob quieto. No estamos hablando de que fuera un hombre flojo, sino de que prefería, ¿verdad? A lo mejor a estar haciendo trabajo de casa, no afuera. Y entonces eso vino a que cada uno, ¿verdad? Tomara como su predilecto. Y eso vino a traer problemáticas. Vemos a un hombre que es afectado por la predilección del padre y vemos a otro que es afectado por la predilección de la madre. Entonces, hermano, si nuestros hijos o alguno de tus hijos se parece a ti y a lo mejor por eso le das más chance o no le das chance, entonces eso viene a complicar la relación dentro de los hermanos. Porque entonces está viendo una predilección simplemente ciega, solamente porque se prefiere más, o porque se parece más a mí, o porque se parece más voy a decir algo que puede ser fuerte, ¿verdad? Se parece más a su papá, pero como su papá y yo nos divorciamos, eso me cae mal de él, y entonces cada que hace algo parecido a su papá, entonces viene, ¿verdad? Un coscorrón o viene una reprensión. Entonces, amado hermano, eso viene a afectar la vida de los hijos. Vuelvo a repetir, si hemos sido afectados de una manera así, ir a la presencia de Dios, buscar de Dios y que Él nos sane, para que no tengamos ese tipo de pensamientos, de problemáticas. Porque al final de cuentas en el libro de Proverbios dice que ama al amigo, ama al hermano, viene a ayudarte, es un compañero de vida. Sabemos que cuando se casan, ¿verdad? Pues cada quien va a tener su hogar, su familia, sus propias ideas, aunque sean hermanos, cambia la situación porque pues hay otra afinidad con la esposa, empiezan a haber diferentes pensamientos, influencias, pero al final de cuentas, hermano, la relación entre hermanos viene a fortalecer en tiempo de problemas y viene a ser un bálsamo en tiempo de situaciones difíciles, pero también en situaciones buenas viene a ser una compañía. Entonces, hermano, si tú realmente amas a tus hijos, cambia esa diferencia que estás haciendo. Ahora, muy importante con esto, porque tenemos que ser sensatos, tenemos que ser prudentes, tenemos que razonar. El razonamiento es un regalo que Dios le dio a la humanidad, a los humanos. Y como humanos pensantes, con raciocinio, muchas veces debemos de pensar. Y mire, vemos muchos padres de familia que apoyan más al que hace las cosas mal. Y lo apoya porque tiene problemas. Pero esos problemas, hermanos, se los buscó Él. Vemos a un Dios poderoso, a un Dios que nos bendice. Pero sin embargo, ¿verdad? La Biblia dice que los problemas nos alcanzan. Dios está para ayudarnos. Pero sin embargo, la consecuencia la tenemos que nosotros desarrollar. La consecuencia nosotros la tenemos que aprender. Tenemos que aprender de nuestros errores. Y muchos padres de familia están allí, pero para hacer todo por los hijos. Y entonces, hermano, eso crea conflictos dentro de los hermanos. Crea conflictos dentro de la familia. Porque entonces se le apoyó porque es el que tiene más necesidad. Sí, pero ¿por qué tiene más necesidad? Es que al otro no le ayuda porque está bien. Eso no significa. Entonces, como que, hermanos, se van haciendo preferencias de manera, voy a decir esto, ¿verdad? Como irracionales, no en algo coherente, sino por
por diferentes situaciones, creencias, conflictos o predilecciones, porque se parece más a mí, porque yo también cometí el mismo error. Entonces, hermano, vienen a ser conflictos que posterior al día de mañana, los hermanos muchas veces se llegan a odiar y a matar. Y eso, hermano, no estoy culpando a los padres, ni estoy tratando de que, culpemos a los padres, o que como padre empieza a culparte. No. Estoy tratando este tema con la idea de poder cambiar si estamos haciendo un trabajo de estos. Con la idea de abandonar esa idea que aparentemente es correcta, pero que al final va a traer conflictos. Entonces, amado hermano, sí debemos de poner atención especial. Vemos que aquí en México, ¿verdad? Por cierta idea que se ha implantado, vemos que, hija, sírvele las tortillas a tu hermano, solo porque es niña o niño. No estoy hablando, hermano, de un feminismo o de un machismo. No. Estoy hablando de que se les tiene que educar de una manera, hermano, pareja, de una manera que sí sabemos los roles bíblicos. No estoy hablando de que si a alguien le parece bien o le parece mal o qué le parece, sino los roles bíblicos. La mujer tiene ciertos roles, el varón tiene ciertos roles, pero sin embargo no quiere decir que no podamos nosotros aprender del rol del género contrario, porque al final de cuentas en algún momento se tiene que hacer. Creo que entonces el hacer predilecciones, o porque es más chico, porque es más grande, o porque es niño, porque es niña, porque es más abusado, porque no es tan abusado, porque es más rebelde, porque, hermano, tenemos que ser sensatos y ser justos dentro del hogar, dentro de casa, para que entonces pueda haber una relación correcta dentro de los hijos, y eso el día de mañana no amargue a los padres. Así es que, amados hermanos, aprender de los errores de otros. Y cuánto más, ¿verdad? De los errores que se cometieron en la palabra de Dios. Si Dios lo dejó transcrito, si Dios permitió que la historia de cada uno de estos personajes, ¿verdad? Estos individuos quedara plasmada, es porque hay una enseñanza allí. En este caso, vemos estas partes plasmadas, porque mucha gente lee la Biblia así como que, así rápidamente, ¿verdad? Pero podemos notar esa diferencia de historias, cómo pasa un momento, ¿verdad? Pero que Dios nada más dejó escrito ciertas cosas, y no porque Dios quiera ocultar, sino porque, mire, si voy a decir esto, ¿va? Si una autobiografía, pues hermano, no la completan. Una autobiografía es toda la vida de una persona, es imposible, ¿verdad? Aún cuando vemos que alguien hace diarios, vemos que pasan los años y lo deja de hacer, pero la gente que está acostumbrada a hacer sus diarios, vemos, hermano, páginas y páginas y páginas. Imagínese, hermano, que tuviéramos la Biblia con toda la vida de todos los personajes que salieron aquí. No, tendríamos una Biblia, hermano, de no sé qué tamaño. Entonces Dios dejó escrito ciertas cosas para beneficio de nosotros. Entonces al ver que hay una familia de Jacob, que los hermanos están peleando, una familia de David donde se están peleando, vemos una familia donde Adán y Eva tienen a sus hijos y se andan peleando. Entonces es necesario ponerle un poquito, ¿verdad?, de atención a esos puntos y decir, ¿por qué se peleaban estos hermanos? ¿Qué pasaba? Que entonces ellos tenían problemas, discordias, disensiones, pleitos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué lo hacían? Y entonces ir viendo, hermano, estos ejemplos prácticos que Dios dejó. Vemos que había un Jacob que amaba a su hijo porque lo tuvo en la vejez. Vemos a un Isaac que prefiere a un Esaú, un cazador. Vemos a una Raquel que prefiere a su hijo porque está en la tienda con ella. Está a lo mejor ayudándole, cosen cortina, no sé, yo pienso eso, ¿verdad? Dice un hombre de hogar. A lo mejor le gustaba, hermano, hacer cuentas de la casa,
porque tenemos que entender que era una familia rica, era una familia, hoy en nuestros días diríamos multimillonaria, porque tuvieron tantísimas cosas, hermano, a manos llenas. No, no, usted no crea que poquito, no, eran ricos, eran hacendados, tenían tierras, extensiones de tierra y las plantaban. Entonces no sabemos, a lo mejor al decir que estaba en casa, estaba preferiendo, pero a lo mejor hacía las cuentas, a lo mejor, hermano, estaba al pendiente de los obreros, no sé, pero no salía al campo, prefería estar al interior del hogar. Entonces vemos que hay predilecciones de los padres solamente por ciertas cosas, no algo justo, ¿verdad? Y entonces eso vino a cambiar la historia, hermano, de muchas familias. Y creo que la historia de nuestra familia puede cambiar a muchas otras familias. Pensemos en el ejemplo que le ponía acerca de estas situaciones cuando se pelean por herencia. ¿Qué historia tan terrible? De que se peleen por un pedazo de tierra, que se peleen por una casa. Eso es terrible. Pero sin embargo, hermano, tuvo que haber pasado algo entre hermanos para que entonces llegaran a esas instancias. Hoy por hoy mucha gente dice, es que la esposa de fulano fue la... No, hermano, no, a lo mejor eso vino a detonar. Pero cuando hay una buena relación entre hermanos, a lo mejor, ¿verdad? Se ven escondidas y, ay, ¿cómo estás? Pero si no hubiera un antecedente, ¿cómo podría decir? Un algo, ¿verdad? Que lastimara el corazón de alguno de los hijos, creo yo, hermano, que no habría ese tipo de problemas. No lo sabría. Sin embargo, a lo mejor, es que mi papá siempre te prefirió a ti. Y a lo mejor uno va y le pregunta al papá, oye, ¿sí es cierto que...? No, yo no. Pero entonces, ¿por qué los otros hermanos veían, verdad, esa preferencia? ¿Por qué los otros dicen, es que mi papá te prefería? ¿Por qué? ¿Qué hacía el papá? A lo mejor le decía, yo no hacía nada. No, pero ¿por qué? ¿Por qué los otros hijos veían de modo diferente, verdad, esa relación? Es que tu papá no me querías. No, hijo, yo siempre te quise. Sí, pero ¿por qué entonces está en el pensamiento de él? Yo sé que puede haber un pensamiento erróneo, ¿verdad? Tanto del papá o del hijo, que están haciendo una diferencia de... Pero sin embargo, amado hermano, tener que ver esa situación y llegar a ese principio del error para desgajarlo en el nombre de Jesús y que no haya esa problemática. Vemos que a lo mejor... voy a decir algo, hermano, que puede sonar hoy en día dramático, ¿verdad? Pero es que se le prefiere porque es blanquito. Oye, hermano, eso es terrible. Se le prefiere porque él sí se parece a tus abuelos. Pero no, o sea, como que no es porque hicieron bien o porque hicieron mal, sino porque así salió. No, hermano, vemos eso y eso es algo terrible. Realmente cuando este tema ya lo quería hablar desde hace mucho, pero es que es delicado, hermano, porque muchas veces la gente quiere pensar que no se está equivocado. Muchas veces queremos pensar que hacemos las cosas bien, pero debemos de pedirle prudencia, sabiduría a Dios y poder nosotros ver si estamos o no estamos equivocados. Porque a lo mejor estamos pensando que hacemos algo bien, pero en el trasfondo estamos equivocando. Tal vez a lo mejor Isaac pensaba que estaba haciendo bien el preferir a Esaú y pensar Rebeca que él estaba bien al preferir a Jacob, pero sin embargo ninguno de los dos, ¿verdad? Tuvieron la razón. ¿Por qué? Porque vemos que después se pelean y usted va a decir, pero es que robó la primogenitura. Sí, pero hermano, ¿por qué lo hicieron? Porque hubo una preferencia. Vemos que había una preferencia de Isaac hacia Esaú. Y dijo, hijo, te voy a bendecir. Pero ¿por qué no le dijo al otro, también a ti te voy a bendecir? No, quiso bendecir al que era de su predilección. Y su mamá quería que se llevara la bendición el que tenía por predilecto. Y eso creó conflictos, hermano, terribles, conflictos tremendos en ellos, porque vemos después a un Esaú que quiere ir a perseguir a su hermano. Yo sé, y podríamos volver al punto es que le robó la primogenitura, lo entiendo. Pero hermano, si no hubiera sido el conflicto ahí entre padres, yo creo que no hubiera llegado a ese asunto. Porque vemos después que Dios, ¿verdad? Como que lo va a orillando a que haga las cosas bien Jacob. Y vemos, ¿verdad? Que posterior hubo un perdón entre hermanos.
Pero si Dios no hubiera estado en el asunto, hermano, Jacob decía, mi hermano me va a matar. Entonces vemos cosas terribles, vemos esa situación, vemos a un Caín y Abel. Y la gente dice, ay no, pero eran hermanos. Sí, pero ¿por qué había esa diferencia? El otro era más metódico, el otro no. Entonces ver esas circunstancias y entonces vemos que hay predilecciones. Dios no hace excepción de personas, nos trata a todos por igual. Pero aquel que le obedece, aquel que hace esto, aquel que... Dios ya está la bendición. Sin embargo, cada quien decide tomar o no tomar la bendición. Y creo que debemos de tomar ese ejemplo de parte de Dios. Darles a todos por igual. Y ya está la bendición, ya está esto, ya está el otro. Aquel que se esfuerce va a recibir esto. Pero ya es por mérito propio, no porque nosotros como padres lo hayamos decidido de esa manera. Y entonces creo que podríamos nosotros, ¿cómo podría decir esto? Evitar ciertos problemas entre hermanos. Hoy por hoy vemos muchos problemas, hermano. Y no estoy culpando a los padres. Vuelvo a repetir, los padres lo hicieron a lo mejor con la mejor intención, pero sí es muy importante que como padres reflexionemos. Y como a lo mejor como hijos, si nuestros padres lo hicieron de esa manera, perdonar y decir, ellos pues lo hicieron de la mejor manera. Y discúlpeme lo que voy a decir, pero aunque lo hubiera hecho de la peor manera, ya si es que me cae mal por esto y esto, hermano, perdonar. No, yo creo que no podemos nosotros decir, ¿verdad? Y alzarnos la voz y el cuello y decir, ay, yo soy mejor. Yo creo que no, hermano. De alguna u otra manera, todos cometemos errores. Unos de una forma, otros de otro. Y alguien podría decir, es que sus errores son mayores. Mire, delante de Dios cualquier error, cualquier pecado es igual. No hay un pecado mayor, un pecado menor. Todos son pecados y todos son errores que cuestan. Y entonces me recuerdo y me tocó mucho el corazón este versículo que le vuelvo a decir, donde dice, cuando se le castiga al necio, el pequeño aprende, el inexperto aprende. Entonces, hermano, entender que podemos tomar el ejemplo de muchas otras personas más para poder evitarnos múltiples situaciones. Así es que si como padre, ¿verdad? Estás teniendo ese problema y que ya entre hermanos hay situaciones difíciles, remediarlo, hermano, estás a tiempo. No, es que ya mis hijos están grandes, todavía se puede remediar. No que a lo mejor lo remediemos nosotros, pero Dios sí lo puede remediar. ¿Cómo? Búscale y Él restituirá eso. Él hará que los errores que tenemos, no es que no los vayamos a pagar, sino que Él nos va a dar la mejor manera para que salgamos de ese problema. Mucha gente piensa que Dios no, como que nos va a pasar por alto los errores, ¿verdad? Y no, Él nos va a ayudar para poder pagar esos errores, para poder remediar esos errores. Y ahí viene esa bendición de parte de Dios, porque la gente hoy por hoy se queda con esos errores, se va a la tumba y ya cuando después se va a la tumba no puede hacer nada y los hijos se quedan con graves problemas. Pero cuando todavía hay vida, entonces hay esperanza de que Dios nos dé su mano de bendición y podamos nosotros ser bendición a otros. Así es que, amados hermanos, quiero cerrar con el versículo que iniciamos. Vemos un Job que hacía diferencia por ser varón y por ser mujer, por ser varón o varona. Sin embargo, después de todo lo que él padece, después de todo lo que él aprende, porque él aprende en medio de esa situación, vemos que ahora, ¿verdad?, también le da a sus hijas. Entonces no hagamos excepción de hijos, no hagamos excepción de hijos. No porque uno es más grande, no porque uno es más chico, no porque esto, no porque el otro, no porque se parece a mí. No, hermano. Si hay diferencia entre hijos, es que ellos vayan tomando su camino, ¿verdad? Que a lo mejor es que a mí me gusta el trabajar pesado. Que trabajen eso. Es que yo sí quiero estudiar. Ah, bueno. Entonces, pero hermano, en ciertos momentos, irles enseñando qué cosa es lo que más les conviene. No creamos eso que
que dice la gente que nadie experimenta en cabeza ajena. Eso desechémoslo en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios nos da un aliciente de que podemos aprender con la perspectiva de mucha otra gente. Así es que, mis amados hermanos, sigamos estudiando la palabra de Dios, sigamos aprendiendo, sigamos nosotros aprendiendo de esta grande bendición que es la palabra de Dios. Es sus sentimientos, sus ideas, para que nos vaya bien y nos vaya bien a nuestra descendencia. Así es que, amados hermanos, para mí ha sido un gusto el estar aquí con ustedes. Es una bendición el poder estar aquí con ustedes, el poder platicar, el poder charlar, el poder platicar de estos temas familiares y que usted pueda ser bendecido en el nombre de Jesús. Así es que, si Dios nos permite, nos vemos en la próxima semana con un nuevo tema. Compártalo, amado hermano. Usted puede bendecir a otro padre de familia o a otra persona o a otro hijo y que haya bendición. Así es que mándenos también sus preguntas y podemos desarrollar un tema con sus preguntas o con sus dudas. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y nos vemos la próxima semana, en día viernes, en su programa Edificando el Hogar. Dios les bendiga.